Buenas tardes con todos, estamos nuevamente en Contraarquitectura, esta vez para hablar o charlar sobre la arquitectura de dos de las personalidades más importantes de la arquitectura del siglo XX. Estamos hablando de Mies van der Rohe y de Robert Venturi. Quisiera comenzar esta charla citando dos frases que de algún modo resumen la esencia del pensamiento de cada uno de estos autores. Primero la frase de Mies van der Rohe, que bueno, él sí la dice de manera literal. Más o menos en 1926, Van der Rohe nos dice: la arquitectura es la voluntad de una época traducida en espacio. A su vez, Robert Venturi, en los años 60, publica dos libros que son la condensación de todo su pensamiento. Estamos hablando de Complejidad y contradicción en arquitectura y de Aprendiendo de Las Vegas, que este libro ya es en los 70, si más no me equivoco. Entonces, la frase que voy a mencionar no la dice Venturi de manera literal, pero yo le estoy asignando esta frase a este autor. La frase diría así: la arquitectura es continuidad histórica y pluralidad inclusiva. A su vez, estas dos frases serán contrastadas con los pensamientos filosóficos, en el caso de Mies van der Rohe, con el pensamiento de René Descartes, y en el caso de Robert Venturi, con Paul Beatrice Preciado. A lo largo de los siguientes minutos, lo que trataremos de hacer es profundizar en cada una de estas frases y tratar de internarnos en el contenido o en la sustancia de cada una de estas para poder pues develar qué es lo que estos autores trataron de comunicarnos a lo largo de su obra y de sus vidas. Comencemos con Mies van der Rohe. Acá lo tenemos en imágenes, vestido de saco corbata, como siempre lo caracterizó a él, esbozando los trazos preliminares de lo que sería alguno de sus proyectos arquitectónicos. Observamos sobre la blancura del papel estas líneas simples, abstractas, que se intersectan, que parece que estuvieran ingrávidas en el papel. Este tipo de abstracción geométrica, pues Van der Rohe no la sacaría de la manga. Definitivamente él se nutría mucho del arte y de la vida intelectual de su época, principios del siglo XX. Uno de los autores a los cuales Van der Rohe debe esta abstracción espacial es Theo van Doesburg, que ya en las dos primeras décadas del siglo XX comenzó a desarrollar pinturas como esta. Podemos notar la evidente relación que tiene esta pintura con el dibujo que la anterior imagen nos mostraba Mies van der Rohe. Estas líneas que se intersectan ortogonalmente y configuran una composición acompañadas de figuras geométricas como cuadrados o rectángulos. En esta otra pintura del mismo autor, que se llama Ritmo de una danza rusa, Theo van Doesburg nos muestra de una manera incluso mucho más rigurosa y potente la abstracción geométrica a la que nos quiere llevar. Y en esta otra imagen, donde ya Theo van Doesburg realiza una composición tridimensional, las líneas se han convertido esta vez en pantallas, las cuales están flotando en este espacio fluido y flotando en las tres direcciones del plano cartesiano, ¿no? Algunas flotan en el eje X, otras en el eje Y, otras en el eje Z. En esta otra imagen observamos el interior de una galería de arte donde los cuadros del pintor, esta vez suprematista, Malevich, están expuestas ahí en las paredes. Observamos también la misma abstracción geométrica, las figuras cuadradas, triángulos, líneas que llegan a componer ciertas geometrías. Igualmente en este otro lienzo del mismo pintor, Casimir Malevich. Y no era pues sorpresa encontrar a Mies van der Rohe a principios de la década de los 20 publicando en su revista G, así se llamaba la revista que él dirigía, este tipo de planos, ¿no? Donde las líneas, al igual que en sus influencias, se encuentran ingrávidas, petrificadas, permitiendo que el espacio pueda fluir entre ellas, alrededor de ellas. Esto se verá con mayor notoriedad, por ejemplo, en esta isometría, donde las líneas se convierten en muros y muros de doble categoría. Podemos observar acá pantallas ciegas y pantallas translúcidas. En esta otra imagen, que corresponde con la Casa de Exposición de Berlín, Mies nos sigue mostrando la misma rigurosidad geométrica, las coordenadas cartesianas, las pantallas que están siempre flotando, permitiendo que el espacio fluya entre ellas. No están como que dispuestas al azar, existe una especie de contrarrestación de fuerzas. Si existen una cierta cantidad de pantallas en un eje, como el eje X, existen otras que contrarrestarán las fuerzas de estas en el eje Y. Entonces las
pantallas en eje X son contrarrestadas con las pantallas en el eje Y para que sus fuerzas, sus líneas de acción no puedan ir hacia el infinito. Del mismo modo, las pantallas del eje X y las del eje Y, para que no puedan fluir verticalmente hacia la bóveda celeste, son contrarrestadas por pantallas horizontales, que serían las losas o los pisos del edificio. Entonces se busca una especie de equilibrio entre estas pantallas y entre las fuerzas que estas pantallas provocan. En esta otra casa, que bueno, es la misma, la casa de ladrillo, pero ya completa con las cubiertas, podemos de manera bastante rotunda observar el equilibrio al cual me refiero. Las losas, que son estas pantallas horizontales, contrarrestando las fuerzas de las pantallas verticales, que son los muros, ya sean muros translúcidos, ya sean muros opacos. Y siempre, ¿no?, esta noción del equilibrio, observamos en esta casa de campo de hormigón que las fuerzas de estos volúmenes se disponen en una especie de geometría elíptica, ¿no?, que parece una hélice. Pues lo que trataba de hacer Van der Rohe es siempre el hecho de que la composición en su totalidad no vaya a tener un peso preponderante en alguna de sus áreas, ¿no?, sino más bien que el peso de los volúmenes, de las líneas, de las direcciones, de las fuerzas se equilibren. Y qué mejor si se trata de una hélice, donde las fuerzas se distribuyen de una manera un tanto homogénea. Y esta misma hélice o turbina será también utilizada por el arquitecto Gropius para el diseño de la infraestructura de la Bauhaus, que también asemeja esta turbina. Pero Mies van der Rohe no se queda en el plano edilicio, también sus propuestas urbanas, como en el caso del IIT de Chicago, que es un campus para un instituto o para una universidad, si más no me equivoco, donde cada uno de los pabellones o los edificios también están dispuestos de una manera en la cual las fuerzas puedan llegar a tener una armonía, ¿no? Observamos pabellones en un cierto eje, digamos el eje X, otros pabellones en el eje ortogonal a este para contrarrestar las fuerzas. Y vemos incluso en la parte inferior del cuadro que todos estos volúmenes edilicios están compuestos dentro de una grilla. Inclusive me atrevería a decir que se parece a un juego de Tetris. Es un racionalismo realmente aplastante. Ya entrando en las fotografías, en las imágenes en perspectiva, observamos ahora lo que sería el pabellón de Barcelona, todavía sin la textura o la coloridad de los materiales. Y quisiera mostrar en este primer momento la rigurosidad también de la geometría en perspectiva. Esta imagen que tenemos en pantalla tiene una simetría categórica. Si trazamos una línea horizontal que divida la verticalidad de la imagen, tendríamos que la parte inferior es idéntica a la parte superior, exceptuando la escultura de Kolbe que está al lado derecho. En esta siguiente imagen podemos observar esta geometría limpia, esta geometría básica. Podemos ver que los elementos verticales, como por ejemplo el pilar que tenemos a la izquierda, que es un pilar de acero cromado, es sumamente delicado, apenas y parece tocar el piso y el techo. Igualmente en el plano de fondo observamos otra de estas columnas, el muro que se nota, que se percibe en su total esplendor, pues como repito, este muro simplemente está flotando. Podemos circular alrededor de dicho muro, y a su vez el muro está como que en una relación de bisagra con la alfombra negra que contiene a los muebles. En esta otra imagen, que se corresponde con la casa Tugendhat, observamos la misma geometría, los pilares delicadísimos, el muro en la parte derecha, los sillones, los muebles en este caso, ¿no? Estas sillas que también están en una posición sumamente rígida, pero que a su vez entra en una armonía completa con toda la composición. La misma mesa de centro, ¿no?, tiene una pantalla completamente rectangular, translúcida, y que hace juego con toda la geometría del espacio. El único elemento que siempre le da algo de vida a este espacio, vida orgánica, a eso me refiero, es esta escultura de Kolbe que se encuentra al lado derecho. Nuevamente pabellón de Barcelona.
Observamos los reflejos, estamos viendo las texturas de los muros, del agua, del vidrio, y podemos observar pues también la geometría tan sencilla, la delicadeza de las columnas. Es muy importante poder apreciar el juego de texturas que utiliza Mies van der Rohe para poder generar este tipo de espacialidad realmente pletórica, bellísima, sin todavía llegar al color, ¿no? El juego de reflejos de la pantalla de cristal, las sillas, la alfombra, etc. Otra vez la simetría rigurosísima a la cual Mies van der Rohe nos quiere hacer aterrizar con su propuesta espacio-formal. Y el mobiliario también siempre importante en la arquitectura de Mies van der Rohe. Estamos ante la silla Barcelona, una silla que parece levitar sobre el edificio apenas posándose sobre él. Es importante decir que mobiliario y arquitectura, si bien es cierto, entran en una armonía, en un diálogo exquisito, a su vez no se incomodan. A su vez, no quieren quitarse protagonismo entre ellos. Es como si la silla respetara la arquitectura respetara la silla, para que cada uno de ellos se muestre en su esplendor. Otra imagen de una perspectiva de la casa Tugendhat, donde seguimos viendo la rigurosidad pues, de estos muros flotantes, la rigurosidad del mobiliario, ¿no? Que está ortogonal, que se encuentra en una posición completamente ortogonal al muro. Pareciese que cualquier línea diagonal podría destruir la composición. En primer plano, la columna de metal cromado cruciforme. En esta ocasión tenemos un muro curvo, el cual sería el protagonista de esta composición. Dentro del muro curvo se encuentra un comedor. Tenemos las columnas igualmente delicadísimas a la izquierda y a la derecha. Bueno, ahora vamos a pasar a mostrar algunas de las influencias y algunos de los proyectos de Robert Venturi. Robert Venturi también tiene sus propias influencias. Una de ellas, y muy importante, es el arquitecto Louis Kahn, a quien tenemos en imágenes. Y acá podemos ver uno de sus edificios. Notamos la expresividad simbólica de estos sólidos, estos cubos, que a su vez interactúan con los elementos translúcidos del edificio, que forman figuras geométricas evidentes. Es una arquitectura que podríamos llamar simbólica. Venturi también tiene influencias muy importantes de Andy Warhol. Lo menciona en sus dos libros, en Contradicción y Complejidad, así como en Aprendiendo de Las Vegas. Tenemos acá una de las pinturas más famosas del artista, que es un plátano. La manera como Warhol lleva al lienzo no lo más sublime de la realidad, ¿no? Llevada al lienzo, sino más bien que lo cotidiano, que lo trivial, que lo que está dentro de la cultura popular también puede ser arte, y nos los muestra con este cuadro de un plátano. Otra de sus influencias importantes es Aldo van Eyck, que este arquitecto holandés forma parte del Team 10, que fue un grupo de arquitectos, un colectivo de arquitectos que comenzó a tener protagonismo en los años 40, 50 por entrar en una discusión importante con el movimiento moderno, sobre todo con las cartas de Atenas, y que también el Team 10, así como Aldo van Eyck, tendrán influencia importante en Robert Venturi. En imágenes podemos observar justamente una reunión del Team 10. Y otra de las influencias es Claude Lévi-Strauss. Cabe mencionar que el Team 10 tenía influencias intelectuales importantes del estructuralismo. Y si tenemos que hablar de estructuralismo, tenemos que hablar pues, de Claude Lévi-Strauss, que tal vez sea su máximo representante. Estructuralismo que llegaría a Robert Venturi justo por estas dos fuentes, ¿no? Tanto el Team 10 como Claude Lévi-Strauss de algún modo edificaron el paradigma conceptual que rodeó a Venturi para que después pueda concretizarse en su propuesta arquitectónica. Ahora observamos uno de los bocetos que realizaba Venturi, ¿no? ¿Qué contraste podemos notar entre este bosquejo, este boceto de una casa con los bosquejos que tenía Mies van der Rohe, ¿no? Que eran líneas abstractas, una abstracción completa, y acá vemos prácticamente un dibujo que tal vez si cualquiera lo pueda ver de manera distraída, podría decir, y claro, cualquiera que no conozca a la arquitectura de Robert Venturi, podría decir que es el dibujo de un niño, ¿no? Pero en realidad es el dibujo de Robert Venturi, y es así como la casa se llegará a construir después. Igual el dibujo preliminar de la casa Vanna, casa hecha para su madre. Este dibujo preliminar también parece un dibujo hecho por algún niño, por algún infante, y esta es la manera en la que Venturi
se aproxima a la creación arquitectónica, siempre de manera bastante simple, colocando los elementos, digamos, más identificables, más rudimentarios, más propios de la vida cotidiana. Porque, ¿de qué se trata este dibujo? Básicamente son dos líneas que dibujan pues la cubierta a dos aguas del edificio, lo que inmediatamente nos hace entender que es una casa, y la chimenea, unas ventanas, y inmediatamente sabemos que se trata de una vivienda. Si miraríamos uno de los dibujos o bosquejos preliminares de Mies van der Rohe, definitivamente no podríamos saber qué es. Pero con Venturi estamos pues en otra dimensión, digamos, estamos en las antípodas de lo que quería lograr Mies van der Rohe. Acá tenemos un plano de la misma casa, la Casa Vanna, y podemos observar que nada de pantallas flotando, nada de espacio fluido, nada de líneas solamente ortogonales. Podemos ver líneas quebradas, podemos ver que los muros encierran espacios completamente. Podemos ver una distribución o una planta compacta, algo que más bien Van der Rohe detestaba. Él creía, básicamente, creo que su ilusión era arquitecturas expansivas. Otra perspectiva de la Casa Vanna, donde podemos observar en alzado la geometría, ¿no? Que ya se va complejizando un poco. Ya no se trata solo de líneas horizontales, verticales o de pantallas, sino de muros que configuran espacios. Otro de sus edificios, creo que en este veo una clara influencia de uno de sus maestros, que es Louis Kahn, es la casa Liebhaus. Este cubo, que a su vez en una de sus fachadas comienza a través de sus fenestraciones o de sus elementos translúcidos, configurar figuras geométricas, ¿no? Como un círculo, unos triángulos, el cubo que es el edificio, el cubo que es el ingreso, etc. Este otro edificio donde también se nota la influencia de Louis Kahn, de este cubo, este sólido en la base, con una cubierta acilindrada y a su vez una gran pantalla a su lado izquierdo. Pantalla que en realidad es un anuncio gigantesco que nos anuncia lo que el edificio contiene, la actividad del edificio. Que es un edificio destinado a la actividad futbolística. Acá tenemos la casa que vimos en el primer boceto de Venturi, ya materializada, y observamos la composición de la fachada, ¿no? Este frontis o frontón, el tímpano, las columnas dóricas, la cubierta a dos aguas, la chimenea, las ventanas, este lenguaje realmente franco, transparente, directo, que cualquiera de nosotros lo puede entender, ¿no? No se trata de una arquitectura abstracta como la de Mies van der Rohe. Pero es importante hacer notar, digamos, que dos de las intenciones que quiere alcanzar Venturi con su arquitectura. Por una parte, esta especie de reminiscencia a lo histórico, ¿no? a lo antiguo, caricaturizándolo, no poniéndolo tal cual. Y a su vez los anuncios, ¿no? Porque no es suficiente el elemento simbólico, sino además es necesario el rótulo, o sea, las palabras exactas o el dibujo exacto. En este caso observamos es la fachada de este edificio, que es un centro comercial en Pensilvania, que en la parte superior está compuesto por un dibujo de flores. Flores que a su vez él las extrae de Andy Warhol, de los cuadros de Andy Warhol. Este edificio pues, realmente cotidiano, un edificio que no llama la atención, pero que a su vez es claramente identificable. Se trata de un edificio de departamentos, pero que no busca pues una belleza excelsa, una abstracción geométrica, etcétera, sino más bien un edificio que cumple su rol comunicativo, que dice lo que es un edificio de departamentos, pero sin mayores exploraciones para encontrar bellezas de repente inéditas, bellezas difíciles de comprender, sino llevando o aterrizando la arquitectura en lo más cotidiano. Un interior de la Casa Vanna donde observamos cómo la geometría de esta arquitectura ya incluye las diagonales, ¿no? La chimenea tiene una composición un tanto incluso escultórica. Los muros ya no están flotando o levitando en el espacio, sino los muros forman parte de un continuo, ¿no? Es como si simplemente los muros se plegaran y se plegaran y se plegaran a manera de un origami para configurar los espacios. Bueno, entonces ahora pasaremos a una parte ya más teórica, donde profundizaremos un poco más en las frases que mencionamos al principio de nuestra charla.
Entonces, primero con Mies van der Rohe. Entonces, la frase que mencionamos es: la arquitectura es la voluntad de una época traducida en espacio, nos dice Mies van der Rohe, de manera literal. Pero, ¿a qué se refiere Mies van der Rohe con voluntad de una época? ¿Y a qué se refiere con que esta voluntad está traducida en espacio? O sea, tenemos por una parte voluntad de una época, tenemos por la otra traducida en espacio. Comentábamos que Van der Rohe tenía pues las influencias artísticas del neoplasticismo y del suprematismo, pero lo que todavía no comenté es que habían dos influencias importantes de su época, de su momento, que eran el taylorismo y el fordismo. Bueno, estas influencias no eran directas, Van der Rohe nunca, que yo sepa, nunca las mencionó tal cual. Sin embargo, es innegable encontrar similitudes entre el pensamiento de Henry Ford, por ejemplo, por un lado, y el pensamiento de Frederick Taylor. Entonces, ¿qué es el taylorismo y qué es el